¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a un episodio más de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en Neurolenguaje y Comunicación No Verbal. Y para dar continuidad a nuestro episodio anterior, en donde analizamos la supuesta infidelidad de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, ahora es el turno de analizar el neurolenguaje de Will Smith y su relación con la actriz Margot Robbie. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. La relación de Jada Pinkett Smith y August Alsina fue ventilado por este último a través de entrevistas a principios de julio del 2020. Esto provocó que el matrimonio Smith hablara de esta relación por medio del programa de Facebook Watch llamado Red Table Talk, conducido por Pinkett. Mucho se habló de que Will Smith ya había tenido relaciones extramaritales desde mucho tiempo antes y se señaló a la escultural Margot Robbie como la responsable. Por eso analizamos algunos videos donde sale esta pareja para decodificar su neurolenguaje. El rumor de la apertura romántica comenzó después de que se estrenara la película Focus, Maestros de la Estafa, que protagonizaron ambos actores en el 2015. Las especulaciones fueron en ascenso, ya que intuitivamente muchas personas percibieron un comportamiento de cortejo y seducción entre los actores. La química que tenían Will Smith y Margot Robbie en el filme Focus era evidente. En las entrevistas que hicieron juntos para promocionar la película, se mostraron muy cercanos y muy conectados, pero además dieron señales de cortejo. I think this is what white girl heaven must be like. This is what white girl heaven must be like. En esta escena hay un contacto visual entre ellos, comunicando de manera no verbal interés. Margot Robbie presenta apaciguadores como microcaricias en las manos que bien pueden comunicar que hay ansiedad o bien pueden ser un gesto de intención proyectada comunicando su deseo de acariciar o de ser acariciada. Luego ríe de los comentarios de Smith sin quitar la mirada. La posición erguida, contrayendo el abdomen, también es un comportamiento asociado con la seducción. Philippe Turchet asocia las caricias a lo largo del dedo anular, como lo está haciendo Margot, con el deseo de acercamiento a otra persona. Lo considera como seductora a esta otra persona y tiene una gran comodidad por su compañía. Estos gestos no verbales en su conjunto son indicios de cortejo, al menos por parte de Margot. El contacto visual, más la sonrisa genuina, las microcaricias, la rodilla apuntando hacia Smith, apuntan más a una intención de seducción y cortejo que otra cosa. En el menor de los casos, Robbie se siente muy cómoda ante la presencia de Will Smith. Por su parte, el protagonista de Hitch, especialista en seducción, tiene un lenguaje corporal abierto. Posición erguida, contrayendo el abdomen, haciendo contacto visual y sonriendo, siendo gracioso. Todos ellos comportamientos asociados con la seducción y el cortejo, el coqueteo. Pero entonces, ¿no puede confundirse esto como un comportamiento amistoso? ¿Es un comportamiento actuado para promocionar la película? Todo esto puede ser. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto de estas entrevistas que se hacen a todos los medios y por varias horas. No puedes estar actuando todo el tiempo. Por otro lado, siempre que está un hombre y una mujer, existirá en algún grado tensión sexual. Todo lo anterior no es prueba irrefutable de que se estén revolcando. Sin embargo, es innegable que hay un cortejo entre ambos actores, un juego de seducción. El humedecerse con la lengua el labio inferior y morderse los labios está asociado hacia donde se dirige la mirada. Es, al parecer, la boca de Will Smith comunica un deseo sexual, todo eso en su conjunto. It wasn't in the script, but the directors kind of started, we got up there and they're like, just go stand over there, and then
they put on music and like started popping bottles of champagne. Se observa que Margot se acaricia el pelo con la mano. Si bien no todos los gestos de la mano con el pelo son gestos de seducción, en este contexto le asigno un mensaje más de cortejo, de coqueteo, tratando de atraer la atención de Will Smith hacia ella. Margot se aparta el pelo, le da volumen y la intención de esto lo delata la mirada de Margot, que segundos antes la dirigía a la entrevistadora, y en estos pocos segundos donde hace este gesto, hace una mirada furtiva hacia Will Smith para inmediatamente volver a dirigir la mirada a la entrevistadora. El gesto fue dirigido a Will. En este mismo sentido, Smith también irradia mensajes de seducción, la misma postura erguida, dirigiendo ligeramente el torso hacia adelante, dirigido a Robbie, e incluso se pasea la lengua por los labios para luego pasar saliva, emitiendo un mensaje contradictorio entre nerviosismo y deseo sexual. He's very thoughtful. I can imagine him being very, very, yeah, you'd be Yeah, I think romantic. I don't know. Yeah, I'm Are pretty you romantic? romantic. Yeah, I think I am. I know from Margot dice que es muy atento, que Will Smith es muy atento y se imagina a Will Smith como muy romántico. Este responde que piensa que sí es romántico. En ese momento se rasca la barbilla hacia afuera y luego se afina toda la mandíbula con la mano 2 veces sin quitarle la mirada a su escultural compañera, denotando que está pasando por una fuerte tensión. Por su parte, Margot tiene un gesto de evaluación, interpretado el neurolenguaje de Will Smith. Así lo delata el toque de sus dedos en su barbilla, lo está evaluando. Will Smith adopta una pose de confianza, haciéndose pasar como más relajado, así lo indica el reclinamiento de su rostro, apoyándose en la silla, el cruce de una pierna sobre otra y entrelazando los dedos a la altura de su pecho con los pulgares hacia arriba. Son gestos asociados con la confianza, la comodidad. Sin embargo, creo que al ser Will Smith actor, es una posición que asume conscientemente, pero en realidad está nervioso, como lo delata la tensión en su rostro, y porque adoptó esta posición seguido de un lenguaje corporal de tensión y ansiedad que acabamos de ver. now in the film we see some serious good game tips for getting the person you fancy. Forgetting the person you fancy. Robbie se estimula el lóbulo de la oreja frotándolo, que es una señal de que le agrada lo que está escuchando. Y al masajear esa parte, vuelve las palabras más vivas. También, este gesto está asociado con la evaluación de varias alternativas. Forgetting the person you fancy. Well, the oldest trick in the book, treat him mean, keep him keen. Do you think that works? Yeah, I do, to an extent. Yeah, to an extent. It's yeah. treat him mean, but like don't be like. Robbie lleva su labio inferior hacia el exterior con su dedo índice, lo cual es un indicio de pensamientos compulsivos o sensuales. El neurolenguaje de Margot Robbie y Will Smith en esta entrevista del 2015 solo muestra la gran química y también la tensión sexual que viven los actores en esta entrevista. No por ello es prueba irrefutable que se andaban revolcando. Una cosa es que tu cuerpo no pueda mentir y dé claras señales de coqueteo no verbal, y otra que esto se haga una realidad. Un año más tarde, la pareja de actores, ahora promocionando la película Escuadrón Suicida, Suicide Squad, hacen varias entrevistas mostrando un neurolenguaje diferente al mostrado solo un año atrás. En el programa de la BBC Radio 1, cuando ambos actores promocionaban la cinta del Escuadrón Suicida, hicieron una dinámica que consistía en insultarse el uno del otro. Margot comenzó haciendo mofa de las prominentes orejas de Will, pero cuando toca el turno a este para insultar a Margot, Will Smith dice: She's gonna watch this. See, this is the problem because we know too much We about know way each other. too much. Or Si interpretamos el neurolenguaje de ambos actores, podemos observar una gran complicidad. La más evidente es que Margot es quien ríe nerviosamente al final de esta frase, haciendo un contacto visual con Will. Sus pupilas dilatadas, a pesar de la iluminación, delatan que le gusta el protagonista de El especialista en seducción. Su compresión labial grita también silenciosamente la autocensura que tiene Margot ante la verdad de lo que acaba de decir. you could use your
finding Dory pins. A pesar de que Margot Robbie tiene un lenguaje corporal doblemente cerrado, es decir, los brazos cruzados y las piernas cruzadas, tiene también un pie invadiendo el espacio íntimo de Will Smith y está entre las dos piernas de Will. Esta doble señal de rechazo o protección, las extremidades cruzadas, también hay una de acercamiento íntimo, el pie casi entra en la entrepierna de Will. ¿A cuál de los dos creerle? Recordemos que los pies son la parte más sincera y más alejada del cerebro. Por otra parte, en este contexto, las extremidades cruzadas no significan rechazo sino protección. Margot trata de controlar de no soltar la sopa o reprimir sus sentimientos. Sigue con los labios sellados para que no salgan sus palabras y cruza los brazos y piernas como protección. Puede ser que no desee revelar una indiscreción o preparándose para recibir un insulto de Will Smith como parte de esta dinámica. Waves. That's how we do it in Australia. Yeah. It's so hard. It's so hard. Tras otro insulto infantil, Smith se siente apenado, baja la cabeza y evita el contacto visual colocando su muñeca en un ojo al tiempo que dice, es tan difícil, manifestando así que no desea ofender a su amada. Pero no me refiero a su esposa Jada, sino a Margot, quien ríe ante lo ligero del insulto. I just want to say something inappropriate sorry. about my mom. I know you do. I know that's what you Talk want about to your do. mother so bad. Ambos actores tienen un chiste local relacionado con la mamá y el vecino de Robbie, cuando dice que Will quiere decir algo respecto a esto. Explotan las carcajadas. Esto revela gran intimidad que tienen ambos actores y que comparten detalles íntimos de su vida. Respaldando lo anterior, se puede escuchar a Will Smith decir, en medio de la hilaridad, quiero decir algo de tu madre con tantas ganas. The only reason that you're saying that is because you know I slept with your mother. Después de escuchar el insulto de Margot, Will revira diciendo, la única razón por la que dices eso es porque sabes que dormí con tu madre, lo que hace estallar nuevamente en carcajadas a ambos actores. Otro chiste local que seguramente se refiere a alguna situación en la que se involucra la madre de Margot, pero también revela que Will realmente conoce a la progenitora de Margot. Lo normal es que los compañeros de trabajo no conozcan a sus respectivas progenitoras y mucho menos tengan situaciones donde se pueda bromear o interpretar que se durmieron junto a las madres de unos con otros. Es claro que estas situaciones revelan una relación más allá de la amistad laboral entre Will Smith y Margot Robbie. Conclusiones. La relación mostrada por el neurolenguaje de Margot Robbie y Will Smith durante la promoción de la película que hicieron juntos titulada Focus, y de acuerdo con las entrevistas analizadas de ese mismo año, dieron muestras de mutuo coqueteo y juego de seducción. Se gustaban. Esto no necesariamente hace que se hayan revolcado o estén juntos. Una cosa es mandar señales de cortejo y coqueteo y otra cosa muy distinta es que ya anden juntos. Sin embargo, un año después, ahora promocionando la cinta Suicide Squad, Escuadrón Suicida, la pareja de actores mostraba un neurolenguaje distinto. Hay mucho más contacto táctil y cercanía. Detalles en las interacciones de estos actores y la distancia que guardan entre ellos hacen pensar en una relación más íntima, solo permitida para familiares o relaciones de pareja. Es claro que la relación de Will Smith y Margot ha evolucionado a través de este tiempo. Su comunicación no verbal no sugiere que en el 2015, que aunque eran compañeros de trabajo, había una tensión sexual y ya en el 2016 ya se había convertido en amigos íntimos. ¿Esto es una prueba de que se estuvieron juntando sus cositas? ¿Le fue infiel Will Smith a Jada Pinkett en este tiempo? Si bien su neurolenguaje da indicios que fue muy probable que esto hubiera sucedido, no necesariamente es una prueba contundente que tuvieron relaciones íntimas. Para poder tener elementos suficientes para saberlo, se debió haber preguntado en su momento a cada actor y por separado que responda a la pregunta sencilla: ¿has tenido relaciones íntimas con Will Smith o Margot Robbie, dependiendo?
y de esta manera ver y analizar su neurolenguaje para poder decodificar su significado. Además, la pregunta debió realizarse cuando no la esperaran las personas, ya que de otro modo pudieran anticiparse a la misma y tratar de cubrir sus verdaderos sentimientos fingiendo otros comportamientos que dificultarían su lectura o la interpretación de su significado. Por eso nuestro neurotips es que no confundas coqueteo con una relación ni la amistad íntima. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal personal para que aprendas el diccionario del lenguaje corporal. Sígueme en mis redes sociales que encontrarás aquí en la pantalla y también en la descripción de este video y platícame. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué otros signos no verbales descubriste en estos videos y que no dijimos? ¿Qué opinas de la conclusión y del neurotip? Además, te tengo excelentes noticias. Ya está muy avanzada la plataforma tecnológica para que puedas acceder al entrenamiento en línea del método Supercepción o cualquiera de sus módulos integrales. Pero antes de liberar este método, me gustaría tu ayuda. Me gustaría que tomar en cuenta tus necesidades, tus ideas específicas sobre qué necesitas saber sobre lenguaje corporal. ¿Te puedo pedir este favor muy especial? Antes de liberar este entrenamiento que transformará la manera en que te comunicas y puedes percibir el mundo con los demás, quiero tener la certeza de que realmente es lo que necesitas y por tanto, si te interesa que Supercepción salga al mercado, si te interesa conocer más del neurolenguaje, me gustaría que me ayudaras contestando 13 sencillas preguntas de las que solo te tomará 3 minutitos si contestas lo esencial. Ayudarme es muy sencillo, solo da clic en el enlace de la descripción de este post en la encuesta y te llevará a una encuesta precisamente y que podrás haber terminado en pocos minutos y te lo voy a agradecer de todo corazón. Además, te puedes ir preregistrando a la lista de espera de los cursos que tenemos preparados para ti. Si quieres apoyar a este canal para hacer más y mejores contenidos y de mejor calidad, sé uno de nuestros Patreon. Te dejo la liga en la descripción de este capítulo porque con ello podrás ver la versión extendida de cada episodio, ser de los primeros que lo vean con el acceso anticipado e influir o hasta determinar a quién voy a analizar en los siguientes capítulos. También gozarás de descuentos en Supercepción y otros de nuestros programas y entrenamientos de neurolenguaje. Además, aparecerá tu nombre en los créditos finales, así que ¿qué esperas? Sé uno de nuestros primeros Patreon y apoya este canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que aumentes tu Supercepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más. Al parecer está de moda exponer el tamaño del miembro viril de las parejas. Margot ventanea a Will Smith como miembro del club de la mechita corta o del plátano dominico cuando dice: She didn't even bother to call you back. She thought your nickname was Big Willie, but turns out... Ja, lo tienes chiquito y y ja, y esto y lo... Pues ya dije que calzaba muy chico, pero pues otros medios sí. Sí, o sea, sabía cómo. Que yo recuerde, no es delito tener el miembro viril chico, ¿no? Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad. Que me hacen daño, mentiras. Quiero la verdad.